El poner tu arte en el mundo es ponerte en un lugar muy vulnerable. Porque como que cuando tú creas algo, es una parte de ti, se convierte en una parte de ti. Y yo no hubiera podido lidiar. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario. Porque aquí hacemos más. Moité, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me parece que esto es una conversación muy interesante, sobre todo por tu perfil. Hay muchas cosas de, de las que hablar, pero primero quiero empezar preguntándote. Eres politóloga por profesión, tenemos el mismo campo académico, por así decirlo. Sin embargo, a la larga te decidiste por otro tipo de carrera y otro tipo de pasión que guía tu día a día. Quiero preguntarte, antes de empezar a hablar sobre exactamente el trabajo que haces, es de dónde nace, primero, esa pasión tuya por lo que haces actualmente y segundo, dónde nació también la curiosidad para poder aprender ciencias políticas, porque tuvo que haber nacido desde un deseo de querer aprender algo. Bueno, gracias por invitarme, primero que nada. Gracias por la invitación, gracias por considerarme una invitada worthy de estar aquí. ¿Y de dónde nace? A ver, si bien yo estudié ciencias políticas como carrera, como que tuve muchas opciones, o sea, pude haber elegido otra cosa. Entre esas era cuando era un bebé de 18 años eligiendo qué estudiar. Yo siempre fui muy artsy, o sea, una persona muy creativa de pintar y dibujar. Y de hecho, me acuerdo que en el primer año de ciencias políticas algunos profesores eran como que no es necesario que hagas las diapositivas tan bonitas o no es necesario que hagas como que algo que se vea tan bonito, o sea, lo importante es el contenido, ¿no? Ese comentario pasó muchas veces en mi primer año en ciencias políticas. Siempre fui la niña que pinta, siempre. Cuando yo estudié en el colegio alemán, ya, y yo hice el IB en artes visuales. Me fue muy bien en artes visuales. Como que todo el mundo pensaba que yo iba a elegir una carrera alineada a eso. Pero cuando me tocó hacer prácticas, yo hice en ese tiempo, igual que tú creo, si no me equivoco, quería estudiar Derecho al principio. Y hice prácticas en la fiscalía. Y fue como que me gustó, o sea, me gustó, pero igual no era del todo lo que yo quería. Entonces, bueno, pasaron mis prácticas, yo hice mi segundo año de artes visuales, me encantaba mis artes visuales, pero no sé si era rebeldía, pero nunca me gustaba a mí que me digan qué hacer. Nunca. Entonces, la coordinadora y la psicóloga del colegio me decían como que mira, Maite, tú eres buena para el arte, para el diseño, como que ¿por qué no eliges una carrera que tenga que ver con eso? Y ya desde ahí fue como un, ¿por qué tengo que hacer lo que dicen los demás? ¿Y por qué sería mi trabajo? O sea, yo no quiero que me digan que me van a pagar por hacer algo que a mí me gusta hacer. Una niña de 18 años pensando tal vez un pensamiento un poco rebelde. Y entonces fue como no, a mí también me gusta esto, me gustaría cambiar el mundo. Creo que no existe una persona que haya estudiado ciencias políticas que no tenga un poquito quiero cambiar el mundo, quiero hacer el mundo un poquito mejor. Entonces, también era lo que me gustaba. Era algo de lo que no sabía casi nada. Solamente me gustaba, me atraía el aprender sobre eso. Mi conocimiento era todo sobre arte. Arte, arte. Mi vida era arte. Entonces, dije, no, quiero aprender otra cosa. Quiero irme por otra cosa. Como que siento que ya todo lo que puedo aprender de arte ya lo sé. ¿Qué más me pueden enseñar que no sepa? Entonces, estudié ciencias políticas. Y dejé a un lado ese lado artsy, porque, a ver, a veces teníamos horarios de clases de las 7 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, entonces, ¿en qué momento del día iba a tener tiempo de hacer eso otro que también me gustaba? Que te consume muchísimo tiempo. Entonces, simplemente lo dejé a un lado.
dejé de dedicarle tiempo a eso. Aparte de que también, no sé, pues, o sea, cuando estás en la U es como que la vida social y todo te aleja un poco de tus hobbies y es como, el tiempo que tienes es para tener vida social o para dormir y descansar. Entonces como que dejé totalmente a un lado, mientras estudié ciencias políticas, creo que no pinté ni hice nada relacionado con el arte nunca en todo el tiempo que estudié ciencias políticas. Y por ahí hubo alguno que otro proyecto en el que tal vez podía meter por ahí mi conocimiento, pero nunca fui de, oye, yo puedo hacer tal cosa para que se vea mejor, o yo puedo hacer tal cosa para pintar, o yo puedo hacer tal cosa creativa. Nunca fue algo que yo, por lo que yo luchara a hacer. Siempre fue como que, ya, o sea, si la gente no sabe que yo puedo hacer eso, yo tampoco lo voy a decir. Y quedó ahí a un lado. Pero como que se reprimió durante toda mi carrera. Entonces, al final de todo eso, no sé, como quedó en el olvido incluso para mí misma. O sea, como que lo dejé a un lado. Y cuando nos encerraron en la pandemia, y yo ya había experimentado lo que era trabajar en ciencias políticas, tanto en el sector público como en el privado, fue como que dije, no, o sea, como que ahorita en el encierro quiero hacer algo solo por mí y para mí. Y ahí comencé a pintar, solo porque quería, porque me gustaba y porque lo había dejado atrás hace mucho tiempo. Y bueno, el resto es historia. Empecemos a hablar sobre tu proyecto en particular. Mencionaste que empezó en la pandemia. Si no lo saben, la cuenta de Matías se llama Vida en Colores. Ahí tiene todas sus obras de arte y publica muy seguido temas relacionados a la creatividad y al lado artístico de ella. ¿En qué momento empieza la parte de vamos a hacer algo más que solo un hobby? Porque en la pandemia entiendo yo que empezaste a pintar por querer retomar aquello que habías olvidado. Pero luego tuvo que haber sucedido un clic que te permite a ti decir, quiero empezar a ponerle mucho más seriedad y ponerle más cabeza a esto de acá y encaminarlo a algo. No fue por mí. A mí no se me ocurrió, la verdad. Simplemente fue como que subía mis historias de Instagram de mi página personal. O sea, no de Vida en Colores. No existía Vida en Colores, ni siquiera era un pensamiento en mí, Vida en Colores. Y un día de las que compartí, mis amigas que me conocen, porque mis amigas son desde kinder, mis amigas. Ya, o sea, nosotras nos conocemos de toda la vida. No son personas que no sabían que yo pintaba, no son personas que yo sabía que era la persona creativa que soy. Me dijeron, oye, ¿y por qué no creas una página en la que, así como compartes en historias, subes esto? Y yo dije, ¿quién va a querer ver esto? ¿Quién va a querer comprar esto? No. Y decían, pero no pierdas nada, hazte una página, no estás haciendo nada, no estás trabajando, ¿por qué no te haces? Y bueno, me metieron como que el bichito de, ¿qué pasa? No pierdes nada si te creas una página de Instagram y creas eso. Entonces pasó creo que un mes y dije, bueno, es verdad, no tengo nada que hacer, estoy encerrada, paso pintando igual, no va a cambiar nada en mi vida si hago esto. Y me creé la página. Me creé la página y comencé a ofrecer el servicio de, bueno, puedo hacer un retrato si alguien lo necesita. En un principio, mis amigos, tú, uno de esos, eran los que me pedían. Poco a poco, un amigo le dice a otro, un conocido le dice a otro, y se comienza a crear una red de personas que ya saben que pintas. Una red de personas que ya saben que tienes el servicio y que lo puedes dar. Y así poco a poco. Luego ya, cuando ya me lo tomé en serio y me di cuenta de que sí existía ese mercado, ya creé, ahí entró todo mi conocimiento de, no necesariamente de ciencias políticas, pero de negocios, porque igual vimos negocios, igual vimos administración, igual vimos todo. Yo tuve clases de marketing en inglés en las que aprendí cosas que ni siquiera quería aprender. Entonces metí ahí todo el conocimiento de mi carrera y creé lo que es hoy en día Vida en Colores. Le metí una estrategia, un modelo de negocio y bueno. Al final del día, esa coordinadora y esa directora que tanto te decían sigue una carrera en artes escénicas o en artes creativas, al final tuvieron la razón. Y tú fuiste quizás
la parte terca que nunca quiso aceptarlo. Yo no lo veo así, ¿sabes? Porque todo lo que viví antes de eso me llevó a que yo tomara esa decisión y sea la persona que decidió crear algo así. Porque, a ver, ¿cómo te lo explico? El poner tu arte en el mundo es ponerte en un lugar muy vulnerable. Porque como que cuando tú creas algo es una parte de ti, se convierte en una parte de ti. Y yo no hubiera podido lidiar con muchas cosas a los 18 años de crear esas cosas y que el mundo se digne a criticarlos, por así decirlo. O sea, como que te metes en un mundo que ya de por sí, o sea, vivimos en una sociedad que critica todo. Ya, ahora ya soy una persona con un criterio formado, que tiene amor propio, que ha trabajado mucho en su autoestima, a quien no le importa si a esa persona hay alguien que no le guste o que tenga algo malo para decir. Pero no sé si en el 2000, ¿cuándo me gradué? En el 2012, hace 1000 años, yo hubiera podido lidiar con eso y no me hubiera sentido mal o me hubiera metido en un agujero negro si es que existía alguien a quien no le gustara. Entonces, no creo que haya sido una mala decisión el no estudiar eso, porque tampoco hay muchas cosas que incluso ahora me doy cuenta que los artistas no conocen y yo, por haber estudiado lo que estudié, sí conozco. Entonces, ese conocimiento que adquirí en ciencias políticas no lo tiene un artista que estudió artes visuales. Entonces, no puedo desacreditar ni lo uno ni lo otro. O sea, no sé lo que hubiera pasado porque no pasó, pero tampoco me arrepiento de haber sido ciencias políticas. Porque gracias a la persona que, o sea, gracias a que la Maite del pasado decidió eso, yo soy la persona que soy hoy en día. Pero si no hubiera tomado esa decisión en ese entonces, no sé si ahorita sería esa persona. Todo es parte de un camino. Y las cosas que nos van pasando al final nos terminan formando. Incluso aquellas decisiones que no tomamos en un momento son las personas que nos hacen ser lo que somos en la actualidad. Esto me parece curioso porque te lo comentaba tras cámaras, que quizás no le iba a mencionar, pero me parece un dato anecdótico. Eh, por ejemplo, tú estuviste a punto, o estuviste dentro de Humanamente un par de semanas antes de que empezaras ese lado artístico. Y me da mucha felicidad ver cómo pudiste encontrar aquello que realmente te gustaba, porque es algo que es muy difícil, es complicado poder vivir de aquello que amas, es complicado encontrarlo y luego es difícil tener esa oportunidad de poder expandirlo. Muchas veces te toca a ti crearla desde cero, que fue en tu caso lo que tú hiciste. En este trayecto que has tenido ya de 5 años quizás con Vida en Colores, ¿cuáles son las enseñanzas que más te has llevado de ese camino recorrido? Bueno, muchas. Pero la primera que se me viene, ahorita que me preguntas eso, es lo que ya mencioné, o sea, de que tienes que trabajar más que nada para poder crear contenido orgánico, que no sea algo para complacer a los demás, necesitas estar bien contigo mismo. Porque existe mucha gente, especialmente en redes sociales, que crea contenido porque sabe que le va a gustar a alguien más. Entonces estás buscando la aprobación de otras personas. Y es fácil perderte y perder la felicidad cuando no alcanzas eso. Entonces, hay una gran diferencia cuando creas contenido que te hace feliz a ti. Si le gusta a los demás, bien. Y si no, también. Esa es una de las principales enseñanzas. Como que en un principio, me acuerdo que cuando creé Vida en Colores, recién comenzaban los Reels. O sea, recién había pasado Instagram de ser una plataforma en la que solo era fotos y un poquito de videos a crear los Reels. Antes de Facebook, antes de YouTube, antes de TikTok. O sea, bueno, existía TikTok, pero en ese entonces no había explotado como ha explotado ahora. Entonces, como que en un principio, sí, yo creaba contenido
parecido a lo que veía de páginas que a mí me gustaban. O sea, como que no tenía una identidad propia, sino que era como que, bueno, voy a mezclar un poco lo que yo hago con lo que parece que le va bien en redes, que es la peor decisión que puedes tomar. O sea, como que una página que se dedica solo a hacer trends, por así decirlo. Porque yo también lo hacía, solo que mis trends no eran, que no tiene nada de malo, bailar o, no sé, pues hacer los típicos trends que hace todo el mundo. No tiene nada de malo, pero es fácil, si te basas solo en eso, que se vuelva algo sustentable. Porque ¿dónde está el...? No hay creación ahí. Tú no estás creando algo que sea una idea tuya o que sea como que, a ver, esto me gusta, lo voy a lanzar al mundo. Y si le va bien, cool. Y si no, también. O sea, no existe eso. Entonces, esa es otra cosa. O sea, como que si voy a crear algo, quiero hacerlo por mí y para mí. Y obvio que como creador de contenido lo ideal es que todo lo que haces y todo lo que te gusta se haga viral, porque te da más tráfico a la cuenta, vienen más clientes, las marcas te hacen ofertas para tener trabajo. Obvio, eso es lo ideal, pero mucho más importante es que ese contenido que tú creas te haga feliz a ti, para que lo puedas seguir disfrutar haciendo. O sea, como que voy a seguir haciéndolo y voy a seguir disfrutándolo. Porque por lo general es el burnout que existe entre los creadores de contenido. Y yo me refiero a mí como creadora de contenido porque sí, o sea, a pesar de que mi creación de contenido es en base a mi arte, igual soy creadora de contenido por extensión. Pero sí, o sea, como que es importante tener presente que lo hagas por ti mismo. Y nuevamente eso se conecta a lo otro que ya mencionaba, que tienes que sentirte bien contigo, porque mira que tú sabes cuál es mi nicho. Mi nicho es personas que les gusta el arte, personas que les gustan los animales, personas que les gusta el contenido creativo, sobre creatividad. Ese es mi nicho en general, ¿no? Como que muy, muy, muy resumido. Y aún así hay haters. Aunque la gente no lo cree, dice, pero tú no vas a tener haters. Y es como que sí, o sea, siempre hay alguien que tiene algo malo que decir porque no tienen nada bueno que decir sobre ellos mismos. Siempre va a haber alguien así. Entonces, tienes que estar preparado para que ese tipo de personas no te afecten. Y no solo ese tipo de personas, siempre que haces algo que se sale de lo común, va a haber alguien que tenga algo malo que decir. Siempre va a haber alguien, incluso a veces en tu círculo de personas que están cerca de ti, siempre hay alguien que tenga algo malo que decir o algún pero que decir. Eso es normal, porque las personas, todo es un espejo. La gente, por lo general, la gente lo que más critica es lo que más hacen ellos o más les cuesta no hacer. Entonces, es fácil que alguien venga a decir, oye, pero, no sé, pues me invento. Al principio ya no me pasa, porque ahora ya, gracias a Dios, me da muy bien colores, pero en un principio, cuando recién estaba creciendo, era como que, pero deberías conseguirte un trabajo fijo. Como que deberías conseguirte un trabajo fijo. La típica tía. No, pues deberías conseguirte un trabajo fijo, algo seguro. Afiliarte al IES y que no sé qué y que no sé cuánto. Y es como, ya, pero ¿por qué? O sea, como que ya si yo quisiera tener esa conversación, que no la quiero tener, porque no tengo por qué justificarme con nadie. Cosas que ahora a mis 30 años puedo decir. Pero lo que te decía, hace muchos años tal vez me hubiera querido justificar o me hubiera querido defender. Ahora ya es como que me da igual lo que me digan porque yo sé que lo que hago me hace feliz. Entonces, esa es otra cosa. Como que también poder defender lo que se hace porque lo haces con ganas y porque es lo que te gusta. Y bueno, creo que respondí tu pregunta. ¿Crees que la Maite de 8 años está orgullosa del camino que has llevado y lo que has logrado hasta ahora? O sea, creo que todo lo que hago es para hacerla feliz a ella. Entonces, sí, totalmente. O sea, como que las decisiones que tomo son en base a eso. Y no a hacer felices a los demás, sino a mí misma. Eres una creadora de contenido. Para mí no hay duda de aquello. Y en una época donde hay muchos jóvenes incluso que están tratando de entrarse en redes, tratando de buscar su pasión, tratando de buscar quizás su lugar seguro, incluso
tratando de empezar un proyecto, ¿qué tipo de consejos o sugerencias les puedes dar de manera específica a ellos, a esas personas que recién están empezando, que tienen una idea, que pueden estar buscando las formas de lograr conectar con una audiencia o incluso empezar a coger el celular y grabarse? ¿Qué crees que puede ser importante aconsejarles a ellos? Yo creo que sería súper importante aprender lo que es un pensamiento limitante. ¿Sabes lo que es un pensamiento limitante? Puedo tener una idea, pero por favor explícame. En el libro de Joe Dispenza, o en cualquier libro de Joe Dispenza, él siempre menciona los limiting beliefs. Como que son pensamientos limitantes que vienen del miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no haces algo que te hace feliz o algo que quieres hacer? Siempre viene de que alguien alguna vez o alguien importante en tu vida o alguien a quien admiras dijo, en mi caso, ejemplo, vivir del arte es difícil, que es súper común que la gente diga eso, que no se puede, en el tercer mundo vivir del arte es imposible, eso es lo típico. Eso fue un pensamiento limitante que yo tenía, incluso ya habiendo creado Vida en Colores. Como que yo en un principio pensaba que iba a crear Vida en Colores, en un momento iba a conseguir un trabajo que no me hiciera feliz, pero para tener algo fijo, aparte de Vida en Colores. Y me leí el libro de Joe Dispenza, que se llama Becoming Supernatural, en español es Sobrenatural, de Joe Dispenza, en el que te ayuda a entender que hay cosas que ni siquiera, o sea, no es algo que tú crees realmente, sino que es algo que se ha afianzado tanto en tu cerebro y ha creado algo que dice, a ver, no puedo porque todo el mundo dice esto, entonces no voy a poder vivir del arte porque nadie vive del arte alrededor mío, entonces como no lo veo como algo posible, no lo voy a lograr. Pero en realidad eso es un pensamiento limitante porque ni siquiera lo estás intentando. Entonces me escondo detrás de eso que es una posibilidad para no intentarlo ni siquiera. Entonces, eso es lo que le diría a las personas que están comenzando ahorita. ¿A qué le tienes miedo? No, es que me da vergüenza hacer una historia en la que yo salga hablando. No, es que me da miedo hacer un video en el que yo salga hablándole directo a la cámara. No, es que me da miedo invertir en, no sé, pues en lo que necesito para crear la cuenta que quiero crear y comenzar a hacer lo que me gusta hacer. Porque por lo general la gente dice que, no sé, pues dependiendo de lo que quieras hacer, dependiendo, si yo quiero crear una cuenta en la que voy a compartir solo fotografías, por ejemplo, no quiero invertir en una cámara porque ¿quién vive de ser fotógrafo en Ecuador, en el tercer mundo? Entonces, ahí es donde entran los miedos que a veces no son tuyos, sino son miedos que ya vienen de la sociedad que te ha hecho pensar a ti que esa es la realidad. Pero uno crea su propia realidad. Eso es súper importante. Entonces, cuando vas a comenzar algo, pregúntate, ¿a qué le tienes miedo? No, es que ¿qué van a decir? La gente que me sigue o la gente que me conoce se va a burlar o yo qué sé, no sé, pues a lo que uno le da importancia. Y es como, ya, pero ¿hay alguien que te vaya a criticar que tiene la vida que tú quieres tener? ¿Existe alguien a tu alrededor que te esté diciendo que no lo hagas, que tiene la vida que tú quieres tener? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué darle importancia a lo que dice esa persona? Y a veces es difícil dar el primer paso, porque no sabes a ciencia cierta cuáles son esos pensamientos que te limitan o esas creencias que tú tengas. Encontrarlas, identificarlas, es ya un primer paso que en sí puede ser difícil. Me quiero tomar de tu respuesta cuando mencionabas esa creencia que tenías de que no se puede vivir del arte, o eso que quizás te inculcaron. Em, Voy a hablar de este tema quizás desde dos perspectivas, de la perspectiva a nivel macro, a nivel incluso política, porque puedo hablar de eso contigo, pero también quiero hablar de este punto de vista desde el lado individual. Y mi pregunta es, ¿qué tan difícil es ser artista en Ecuador? No te voy a negar que es difícil, porque vivimos en una sociedad donde el arte no se valora tanto. Y
¿Cómo puedes vender o vivir de algo que la sociedad en la que vives no lo valora? Como, no sé, pues si te vas de aquí a un país nórdico, donde sí valoran el arte, donde un cuadro que venderías aquí por, no sé, X cantidad, allá lo venderías por 10 veces más. O sea, como eso lo hace más difícil. Entonces tienes que tener muy claro que si tú no le das ese valor a eso que haces o a eso que creas, nadie más se lo va a dar. Porque la primera persona que le tiene que dar valor a eso eres tú. Entonces, sí, en Ecuador es súper difícil darle, o sea, como que lograr que la gente le dé ese valor, pero no es imposible. Ahí es donde entra la estrategia. Yo como vendedora, porque al final soy vendedora, por más de que sea algo muy personalizado como lo que yo hago, igual vendo mi producto. Entonces, ahí es lo genial de tener una herramienta como Instagram. No sé qué hubiera hecho tal vez en, no sé, pues en una era en la que no existían las redes sociales, porque eso me permite a mí crear una estrategia en la que yo elijo el nicho y elijo a quién llega a mi contenido para llegar a las personas indicadas que sé que es más probable, no es seguro, que le den ese valor. Porque sí hay personas que le dan valor al arte en Ecuador, así como hay en todo el mundo. Mi contenido orgánico, el que yo creo que no es para mi estrategia, es para llegar alrededor del mundo. Porque mi contenido llega a todas partes. Pero el contenido que hago para vender es para mi nicho en Ecuador, para las personas que consumen arte y que están dispuestas a gastar en él. Entonces no es imposible. Tal vez la cantidad no sea como la misma cantidad de personas que quieren consumir, no sé, pues, que quieren comprar en Shein, En Temu. en Temu. Pero obviamente existe. Para todo hay un mercado. ¿Qué crees que podamos hacer como sociedad para poder impulsar este, no sé si vida de artista, pero esta noción de creatividad, esta noción de poder apreciar al arte? Porque a mí me gusta, pero eso es algo muy personal mío. Y yo entiendo que vivimos en un país, en una ciudad, donde este arte no se aprecia. Y tienes pocos espacios culturales, incluso cuando los hay, muchas veces la demanda llega a ser poca. Y a mí particularmente me parece algo que vale la pena impulsar, vale la pena destacar, vale la pena inculcar. ¿Alguna vez se te ha cruzado por la mente alguna idea sobre justamente poder impulsar ese amor por el arte en esta sociedad que vivimos? Sí, obviamente tengo ideas de cómo se podría hacer. Es complicado. Esta conversación es complicada porque obviamente vivimos en un país donde hay muchas prioridades y, Urgentes. ajá, entonces es como que yo me pongo, que no está mal tampoco si yo me pusiera a luchar porque se valorara más el arte. No está mal, es válido también. Pero es un poco hacer ruido cuando hay tantas cosas mucho más urgentes. Y yo como politóloga y artista soy consciente de eso. Pero sí, definitivamente me parece que seríamos una cultura y una sociedad aún mucho más rica porque tenemos por donde explotar eso. O sea, tampoco es que vivimos un país donde no existe el arte y donde no hemos tenido artistas súper exitosos e increíbles que nos han creado y nos han convertido en la sociedad que somos hoy en día. O sea, chuta, toda nuestra cultura antepasada, o sea, es increíble. Hay mucho de donde influenciarse y explotarlo. Eso tiene mucho que ver con mi educación. O sea, yo, como tú dices, a ti te gusta el arte, pero no sé si en tu educación a ti te enseñaron de verdad de historia del arte y te enseñaron de verdad sobre los movimientos artísticos y puedes apreciar una obra y decir, bueno, esta obra tiene esto y tiene lo de acá y por eso es una obra tan rica y tan llamativa. O sea, cualquiera puede ser crítico del arte. Que lo entiendas es otra cosa. Pero al tú saber que existe y al saber que puede ser algo que te puede traer tantos sentimientos y entenderlo también, tiene mucho que ver con la educación. Yo cuando, o sea,
es lo que te digo, yo creo que habría que educar mucho a las personas sobre arte. ¿Y cómo puedo ahorita yo? Es como que me ponga a pelear porque un niño en una escuela fiscal tenga más conocimiento sobre arte para que pueda entenderlo mejor y tal vez disfrutarlo más y valorarlo más, cuando es un niño que no tiene ni un buen profesor de inglés. Entonces, no digo que lo uno sea más importante que lo otro, pero tampoco soy yo la que decide. Y no quiero serlo, cabe recalcar. Y es difícil a veces tener cosas que son urgentes y tener a veces que relegar las cosas importantes. Porque debería ser Exacto, un todo, exactamente. pero el contexto no te da muchas veces para aquello. Ujú. ¿Sabes qué? Te voy a contar otra anécdota súper curiosa. Mencionabas que hay personas que ni siquiera ven historia del arte o que uno puede apreciar y ni siquiera conocer eso. ¿Sabes que yo en la U, yo me metí a clases solamente por querer aprender cosas? Yo hice más materias las que realmente mi malla buscaba. Y una de las cosas, eso no me significa que soy un nerd porque no lo soy para nada. Solamente me gusta a veces aprender de diferentes cosas al mismo tiempo. Y una de las materias que vi fue historia del arte. Porque quería adentrarme en eso, quería aprender más. Para mí no era suficiente decir, ah, mira, esto de acá se ve bonito estéticamente. Creo yo que Que no es está más. mal, que no está mal decir se ve bonito estéticamente. Es una opinión y en el arte todo es válido. Todo es válido, pero muchas veces, al menos el concepto que entiendo y por personas con las que yo he podido conversar, el concepto del artista siempre va más allá de lo que está dibujado. Es un mensaje que quiere transmitir, mucho más profundo. Y a veces, para entender eso, tienes que también entender un poco el contexto, entender bien de dónde nace cada cosa. Yo quería preguntarte, ¿hay algún mensaje en concreto que te gustaría transmitir a cualquier persona que recién esté empezando en este camino de artistas? A aquellos jóvenes que todavía tienen esas ganas de querer ver qué hacen con su creatividad, tratar de seguir su pasión, se encuentran en una sociedad donde eso es complicado, pero ¿qué consejos tú les podrías dar a ellos? Que trabajen en sí mismos para que no les importe lo que digan los demás. Y que una vez que se logre eso, que no es fácil, obviamente estoy hablando de algo que le cuesta a toda la sociedad, no solo a las personas que quieren comenzar en el arte o trabajar o vivir del arte, es que trabajen lo suficiente en sí mismos para que el ruido de lo que dicen los demás, ya sea, porque a veces cuando digo los demás, puede ser tu propio papá, tu propia mamá, tu novio, tu mejor amiga, o sea, lamentablemente el ser humano necesita socializar y necesita de las relaciones interpersonales, entonces a veces nos vemos demasiado influenciados por lo que dicen los otros, porque son personas que queremos. Pero hay que trabajar muy bien en el criterio propio y en el amor propio para saber que al final del día lo importante es hacerte feliz a ti mismo. Porque para poder hacer lo que quieres necesitas estar bien mentalmente y que si alguien dice, a ver, pero no, te comienzan a poner los peros, que es obvio, si es algo que quiero hacer, yo ya sé cuáles son los peros. No necesito que alguien más me los diga, yo ya los sé, los conozco. Entonces es importante que trabajes lo suficiente en ti mismo para saber que por encima de todo está lo que te hace feliz. Y para poder alcanzarlo, en realidad lo único que te impide alcanzarlo es querer hacerlo. Y puedes poner excusas y puedes decir que hay muchos obstáculos en el camino, pero si no lo intentas tampoco nunca lo vas a hacer. Y la gente que dice, no, es imposible, o yo lo intenté y no lo logré, lo único que tengo para decir es que sí, obviamente va a haber obstáculos y siempre van a seguir habiendo obstáculos. No es que luego ya se vuelve algo de que, ya, listo, perfecto, ya nunca más se me va a poner ninguna piedrita en el camino. No, eso no existe. Hay que ser constante, con lo que sea que uno haga. La constancia es lo más importante. Eso. Mai, estamos llegando al último tramo de nuestra conversación y acá como tradición siempre solemos terminar la conversación con dos preguntas. La primera,
decenas de personas, quizás cientos que te están viendo en estos momentos. ¿Qué pregunta te gustaría a ti dejarles a ellos para que se vayan después de toda esta conversación que hemos tenido? ¿Por qué nos escondemos detrás del no tengo tiempo para, cuando si revisas el tiempo que pasas en pantalla en tu celular, siempre son horas perdidas frente a una pantalla? Para decir, ejemplo súper específico en mi caso, o sea, en el caso de las personas que hablan o que son mis seguidores, o personas que dicen, es que yo también quiero pintar, pero no tengo tiempo. Es como, ¿por qué siempre nos escondemos detrás de eso cuando revisas tu celular y ves el tiempo en pantalla y son así 10 horas a la semana en pantalla? Esas son 10 horas que les pudiste haber dedicado a lo que sea que quieres hacer. Entonces, ¿por qué esa excusa? Creo que esa sería la pregunta. Me hiciste 2 preguntas. Sí, me parece muy oportuna. La segunda pregunta es, si dependiera de ti y solamente de ti, ¿qué cambio te gustaría ver en tu comunidad o en tu sociedad? Obviamente, lo primero que se me viene a la mente es sentirme más segura en Guayaquil. Yo amo Ecuador. Yo, o sea, si las cosas van mejor, yo nunca me pienso mudar a otro país. A mí me encanta mi país, yo lo amo. Pero creo que, o sea, para poder seguir cambiando el mundo o aspirar a seguir cambiando el mundo con un granito de arena, como tú dices, como one act of kindness at a time, es como, primero quiero sentirme otra vez segura en Guayaquil, porque no me siento segura en Guayaquil. Si dependiera de mí, que quisiera cambiar, quisiera sentirme segura en no solo Guayaquil, en Ecuador, porque me encanta mi país y me encanta turistear dentro de mi país. Me encanta, es algo que disfruto muchísimo más. A veces lo disfruto más que turistear en otros lugares, en otros países a los que he ido. El mundo es hermoso y todo lo que quieran, pero Ecuador es lo mejor que existe. Entonces, eso diría, que quiero cambiar, que Ecuador se vuelva un país más seguro, o por lo menos seguro como era antes de todo lo que hemos vivido. Gracias por apostar en Ecuador. Gracias por quedarte. Gracias por demostrar a la gente que hay cosas muy valiosas que pueden salir de nosotros mismos y por darle un nuevo sentido al arte. Un sentido humano y al mismo tiempo un sentido que permite conectar a través de los medios digitales para poder de esa forma expandir esto. Porque hace mucha falta en Ecuador esto. Y gracias también por poder haber llegado a esta conversación, por no haberte ido mientras estabas un poco perdida. Y gracias por tu tiempo en esta conversación. Creo que aprendí muchísimo y creo que nuestra audiencia también se lleva un mensaje muy importante a través de ti y eso lo valoro. Gracias a ti por invitarme.